Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Olmedo, soy médico por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente me desempeño como médico residente en un hospital privado del norte de la capital y tengo también una maestría en medicina estética por la Universidad de Buenos Aires. Les vamos a hablar el día de hoy sobre un tema, un estudio de un caso que realizamos acerca de úlcera, miembro inferior, secundaria a drepanocitosis. Vamos a empezar. Dentro de los objetivos de esta presentación, en este estudio de caso, es demostrar la importancia del diagnóstico oportuno de este tipo de patología secundaria a enfermedad sistémica, en este caso drepanocitosis. Identificar e incluir esta patología dentro del diagnóstico diferencial de la úlcera cutánea en el adulto joven principalmente, ya que dentro de la casuística en las úlceras de miembros inferiores se lleva en la gran mayoría la úlcera venosa o la úlcera vascular. Pero en el grupo, esto básicamente en el grupo de adultos ya mayores, o sea, de adultos de mediana edad y de adultos mayores. Es por eso que en los adultos jóvenes dentro de este grupo es importante ampliar el diagnóstico diferencial cuando se presenta este tipo de úlceras. Continuamos. El contenido de esta presentación lo vamos a dividir en introducción, caso clínico, discusión, sacamos las conclusiones y bueno, finalmente presentaremos las referencias también. A ver, hablando un poquito de drepanocitosis o enfermedad de células falciformes, podemos mencionar que la hemoglobina S es la mutación, es la consecuencia de una mutación puntual en la posición 6 de la cadena beta de la globina. Esto produce una sustitución del ácido glutámico por valina. Esta hemoglobina polimeriza en condiciones de baja tensión de oxígeno y deforma el hematíe. El hematíe con hemoglobina polimerizada tiene una sobrevida acortada y ocluye la microcirculación, lo que desencadena en crisis dolorosas. Es importante conocer que el hematíe deformado con esta patología tiene una vida de corta duración, como acabo de mencionar. Normalmente el hematíe su sobrevida va entre los 90 a 120 días de vida, pero un hematíe con esta patología no va más allá de los 20 días, menciona de 10 a 20 días de vida, justamente por la deformidad que produce este cambio en el ácido glutámico por la valina. Toda esta fisiopatología desencadena en anemia hemolítica crónica y en las crisis vasoclusivas que son muy dolorosas y son características de esta enfermedad. Hablando un poco de datos, de estadísticas, la OMS considera que más de 310,000 personas nacen cada año con drepanocitosis. Es decir, 1 de cada 625 nacimientos a nivel mundial. De 25 a 30 millones de personas en todo el mundo tienen drepanocitosis. Un poquito para comprender cómo funciona la herencia de esta enfermedad, la transmisión, podemos darnos cuenta en el gráfico que acabamos de presentar que si los dos progenitores tienen este tipo de hemoglobina S, ¿sí? Tenemos el 25%, ¿sí? de probabilidad, es decir, 1 de cada 4, que desarrolle la enfermedad con hemoglobina SS, es decir, que sea un paciente homocigoto para la enfermedad de drepanocitosis. Habrá el 25% de que no tenga la enfermedad ni que sea portador tampoco con una hemoglobina normal tipo A, y el 50% de hemoglobina AS, es decir, son pacientes que rara vez presentan síntomas o signos de esta enfermedad, pero sí son portadores y potenciales transmisores de la enfermedad. Eso es lo que intentamos explicar un poco con este gráfico de acá. Los portadores también se los conoce como pacientes que tienen un rasgo drepanocítico. Esa es la forma más frecuente, ¿sí? Más que un paciente homocigoto con hemoglobina SS.
Ok, continuando con la introducción acá del tema, podemos mencionar también que los síntomas y las complicaciones de la anemia drepanocítica inician desde los 5 meses de edad y son diferentes para cada persona. Pueden variar síntomas muy leves hasta síntomas realmente graves, que son las crisis dolorosas de las úlceras que acabamos de mencionar. La razón por la que los bebés no presentan síntomas al nacer, los recién nacidos, es porque la hemoglobina fetal protege a los glóbulos rojos contra la deformación. Cuando el bebé tiene aproximadamente 4 a 5 meses, la hemoglobina fetal es reemplazada por la hemoglobina falciforme de tipo S y las células comienzan a alterar su forma. Es por eso que a esta edad pueden iniciar los síntomas y signos de anemia falciforme. Del 70 al 90% de las úlceras diagnosticadas en la consulta dermatológica corresponden a úlceras secundarias de insuficiencia venosa, como les había comentado, en grupos de edad avanzada. Es decir, en personas de edad avanzada, de mediana edad o de edad avanzada, la mayoría de las úlceras son secundarias a insuficiencia venosa, es decir, úlceras venosas, pero es importantísimo en los grupos de pacientes jóvenes tomar en cuenta este diagnóstico dentro del diferencial para el diagnóstico. Acá podemos encontrar un gráfico de igual manera que explica el cambio de el cambio en la hemoglobina normal por la hemoglobina mutada, en donde se cambia el ácido glutámico por la valina y esto lleva a la deformidad del hematíe. Las úlceras, continuando, las úlceras tienden a ser difíciles de tratar de forma exitosa y cicatrizan lentamente durante meses o años. Son úlceras crónicas. Pueden perturbar gravemente la calidad de vida, aumentan la discapacidad, requieren por lo tanto también ausencia prolongada del lugar de trabajo e implican una carga alta de atención en los sistemas de atención sanitaria, mucho más cuando se desconoce el diagnóstico, cuando no se conoce que hay una enfermedad sistémica de por medio que está condicionando este tipo de úlceras. En el gráfico podemos ver la oclusión secundaria a drepanocitosis, a la forma del hematíe, y esto es lo que conlleva las crisis sumamente dolorosas, características de la enfermedad. Bueno, vamos a hablar un poco del caso clínico que tuvimos en Esmeraldas. Les vamos a contar del paciente. Es un paciente masculino de 32 años, afroecuatoriano, originario y residente de Esmeraldas, con antecedente de hipertensión arterial, diagnosticado a los 17 años y es un paciente seropositivo de diagnóstico reciente. Se interconsultó al servicio de dermatología por una úlcera grande de 17 por 14 centímetros, localizada en la pierna derecha de 2 años de evolución. Bordes irregulares, bien delimitados, fondo con tejido de granulación y fibrosis con exposición muscular, acompañada de intenso dolor a la palpación. Podemos identificar en el gráfico las características de la úlcera que le acabo de mencionar. Es importante reconocer que casi siempre este tipo de úlceras se encuentran cerca de los tobillos, cerca de los malleolos, y es justamente la fotografía y el caso de nuestro paciente. Continuando con el caso, dentro de los laboratorios se encontró anemia microcítica hipocrómica, como les había comentado, el diagnóstico de VIH reciente, hubo anisopoiquilocitosis e hipocromía. Como podemos darnos cuenta, esta es una representación del frotis del hisopado que se le hizo al paciente, en donde se ven diferentes tamaños y formas de los hematíes. La carga viral del paciente era alta, 58.000 copias por ml, los CD4 en 128 células están bajas y alteración de la función renal también. Para recordar un poco los CD4, bueno, ya dentro del manejo del VIH, las células CD4, normalmente podemos dar unos rangos de referencia entre 500 a 1400 células por ml. El paciente tiene 128, y es justamente por el diagnóstico reciente y porque no ha llevado ningún tipo de tratamiento. La carga viral, eso con respecto a los CD4. La carga viral
Un paciente diagnosticado con un tratamiento adecuado debe encontrarse en menos de 500 copias. Menos de 500 copias, la carga viral estaría bien controlada, y más bien cuando el paciente se encuentra con más de 40.000 copias es una carga viral alta. Nuestro paciente tiene 58.000 copias replicadas del virus, por lo que se inició el tratamiento, la interconsulta con infectología de inmediato para que inicie el tratamiento con antirretrovirales. Hablando un poco del histopatológico, podemos darnos cuenta en la fotografía, el borde y el lecho de la úlcera están cubiertos por abundante fibrina, con gran cantidad de polimorfonucleares, proliferación de vasos congestivos, la dermis tiene edema, hemorragia, numerosos eritrocitos elongados en forma de hoz, que nos ayudaron al diagnóstico, siderófagos, abundante infiltrado leucocitario mixto difuso, y las coloraciones para hongos y bacilo ácido resistente fueron negativas. En la fotografía podemos darnos cuenta de los bordes, el lecho de la úlcera, y también se pueden identificar algunos eritrocitos con la forma característica. El estudio del metabisulfito de sodio para ocasionar la drepanocitosis resultó positivo, orientando más aún el diagnóstico hacia una anemia drepanocítica. Esta prueba del metabisulfito de sodio reduce, lo que hace es un compuesto que se lo coloca encima de la muestra y reduce la cantidad de oxígeno, lo que hace que las células que contengan hemoglobina S tomen el aspecto falciforme característico. Esta prueba detecta la presencia de hemoglobina S prácticamente. Hay una prueba un poco más específica, es la electroforesis de hemoglobina, que esta mide los diferentes tipos de hemoglobina en la sangre y también detecta tipos de hemoglobina normales. Sin embargo, no fue posible realizar esta prueba gold de oro o gold estándar para diagnosticar esta patología, pero como les acabo de mencionar, con el metabisulfito de sodio se orientó mucho más el diagnóstico en nuestro paciente. Bueno, ya dentro de la discusión del estudio del caso, podemos mencionar que la incidencia de úlceras en los miembros inferiores en pacientes con anemia drepanocítica o de células falciformes es baja, del 8 al 10% en pacientes con hemoglobina SS, en pacientes homocigotos. Hay factores vasculares proinflamatorios, son los responsables de hecho del curso crónico de las úlceras. Estos son dimetilarginina asimétrica en el plasma, tenemos interleuquina 1 beta y el óxido nítrico, como lo conocemos, es un vasodilatador, se encuentra inhibido dentro de la fisiopatología de esta enfermedad. Se considera las úlceras de miembros inferiores como un biomarcador de disfunción vascular, es decir, es una complicación, pero también nos orienta hacia el diagnóstico de la patología. Siguiendo con los datos, podemos encontrar que la vasooclusión producida por los eritrocitos deformados, la deficiencia de la antitrombina 3 y la coexistencia de insuficiencia venosa están directamente relacionados con la aparición de úlceras, es decir, esta triada es la que condiciona este tipo de úlceras, sobre todo en miembros inferiores. En la mitad de los casos, el paciente tendrá una única úlcera a lo largo de su vida, pero será muy dolorosa en el sitio de la herida, y esa es la característica más importante. Son úlceras muy dolorosas en este tipo de pacientes. En algunas ocasiones se observan úlceras recurrentes y pequeñas también, conocidas como úlceras del tartamudo, que pueden ser incapacitantes en algunos casos. En la fotografía, esta no es una fotografía del paciente, pero es una fotografía que nos ayuda un poco a graficar este tipo de úlceras de tartamudo. Dentro de factores predictivos en cuanto a la recurrencia de este tipo de úlceras tenemos 3. Si el tiempo de evolución es mayor de 9 semanas, si el área de la úlcera es mayor a 9 centímetros y también el daño inmunológico infeccioso. Inmunológico infeccioso es otro factor que afecta la evolución de la enfermedad cutánea y la recurrencia.
Entonces, en pacientes que ya han sobrepasado este tiempo y estas características de las úlceras, es muy probable la recurrencia de esta úlcera única secundaria de drepanocitosis. Es importante tener un diagnóstico diferencial adecuado y bueno, este caso principalmente es para meter este diagnóstico dentro del diagnóstico diferencial de las úlceras en la consulta habitual y que ameritan también el manejo por servicios de especialidad como dermatología, ya que no es básicamente el mismo manejo que una úlcera venosa. Incluso si un paciente logramos diagnosticar por medio de la úlcera de drepanocitosis, pues ameritará el tratamiento sistémico de la misma enfermedad. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos, dependiendo los factores del paciente, hay que considerar la situación geográfica, epidemiológica, la edad del paciente, su estado inmunológico y las comorbilidades que tenga. Si es una úlcera crónica, debe considerarse también talasemias, esferocitosis hereditaria, deficiencia de enzimas como la piruvatocinasa o tipos de anemia un poco más raras como la diseritropoyética congénita. En el manejo, finalmente, de esta úlcera tenemos principalmente el control sistémico de la enfermedad de base, curaciones avanzadas, con parches de hidrocoloide, identificar y tratar infecciones asociadas si es que llegaran a existir también. Es importante el uso de compresión elástica para evitar la éstasis venosa y oxigenoterapia transdérmica. Esto es nuevo, bueno, esto es básicamente para evitar, mejor dicho, para poder oxigenar adecuadamente las células falciformes. Como les acabo de decir, tienen una sobrevida baja, tienen una sobrevida de 10 a 20 días en relación con los hematíes normales que tienen una vida media de 90 a 120 días. Esto se hace por un equipo especial, no sé, en medicina estética también se utiliza la carboxiterapia. Mediante una aguja se administra CO2 transdérmico. Es básicamente el mismo principio pero con oxígeno. Esta oxigenoterapia transdérmica disminuye la hipoxia del tejido, promueve la formación de colágeno, los fibroblastos y la reepitelización, pero no se encuentra en todos los centros de tratamiento. Más está disponible en los centros de alta especialidad. Cerrando un poco la presentación, tenemos las conclusiones finales del estudio del caso, en donde podemos mencionar que las úlceras de miembros inferiores en pacientes jóvenes deben tener un enfoque diagnóstico diferente al de los pacientes de edad media o de edad avanzada. Ese es el primer mensaje de esta presentación. Es imprescindible también la investigación de infecciones sistémicas, enfermedades autoinmunitarias, hematológicas, traumáticas, entre otras, en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes es donde tiene que ampliarse el amplio abanico de posibilidades y no encasillarnos en una o dos patologías que son las más habituales. La drepanocitosis es una enfermedad hematológica que puede producir múltiples complicaciones. En muchas ocasiones no se identifican al no realizar un abordaje integral del diagnóstico, es decir, no hay que ver solo el resultado o la complicación, sino puede ser el medio para un diagnóstico de la causa de la enfermedad o de la úlcera. Nuestro paciente tenía hipertensión arterial desde temprana edad, sin filiación, nunca se le investigó por qué. Además tuvo daño renal y la úlcera cutánea dolorosa de gran dimensión. Todos estos síntomas se relacionan con el cuadro hematológico de base. El tratamiento siempre debe individualizarse considerando el estado general y las comorbilidades existentes. Es de vital importancia asociar tratamientos sistémicos y tópicos. Sin embargo, a pesar de estas medidas, en esta patología, la úlcera secundaria de drepanocitosis, el pronóstico suele ser tórpido. Es decir, a pesar del diagnóstico oportuno y del tratamiento de la enfermedad sistémica, si es que el paciente ya presenta la úlcera, no tienen buena evolución ni una tasa de curación temprana, ¿no? Más bien tienen
Si es que se maneja por especialidad, pues igual la evolución no suele ser de resolución rápida, sino tienen una evolución tórpida como acabamos de mencionar, pero es importante el diagnóstico. Acá les dejo las referencias de donde hemos sacado la información y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.